Ahora, uno de los temas que ha llamado más la atención pública, es el hecho de que este software pueda interpretar expresiones faciales de Exacto. las personas. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. Mira, quería retomar un poco la primera pregunta que hiciste y que apuntaba a decir que las emociones en sí son complejas de reconocer para las personas y lo es aún más para las máquinas. O sea, las personas disponemos de una serie de recursos inherentes Claro. que nos permiten de alguna forma percibir nuestro entorno. Por ejemplo, Partiendo por la empatía, digamos. claro, pero depende Algo de que no tienen las máquinas. de varios factores. Por ejemplo, yo a ti te puedo ver y detrás de mi visión hay procesos a nivel cerebrales que me permiten interpretar lo que yo veo, los colores, las formas, en este caso tus expresiones faciales, y a partir de ellas yo llevo a cabo procesos cognitivos que me permiten decir, ok, esas expresiones faciales corresponden, por ejemplo, a alegría, a tristeza, a pena, a rabia, y así. El tema es que las máquinas disponen de pocos recursos a nivel intelectual. De hecho, lo único que sabe hacer una máquina por sí sola es operaciones básicas y matemáticas. Y lo que hacemos nosotros en la parte informática, en la parte de la computación, es precisamente especificar secuencias de pasos que de alguna forma permitan realizar tareas más complejas, que es lo que nosotros llamamos algoritmos. Ya. Eh, Uno de los principales desarrollos que ya hace más de 40 años comenzaron era el tema de la inteligencia artificial. Y la Mm. inteligencia artificial originalmente estaba centrada en desarrollar procesos racionales, emularlos. Por ejemplo, partió con las interacciones humano-computador a nivel de conversaciones. Es decir, las personas conversaban con el computador y el computador respondía adecuadamente Respondía. ante esto. Y eso correspondía a un análisis del lenguaje natural, lo cual Mm. también no es menor. Y así empezó a evolucionar con el paso de los años, pero no se tomaba la parte emocional. Casi aproximadamente 20 años, y principalmente en los Estados Unidos, comenzó un área de investigación nueva, iniciada principalmente por el MIT, por la doctora Rosalind Picard. Y a esa área se denominó computación afectiva, Ya. affective computing. Y en esa área se empezaron a desarrollar diversas tecnologías, diversos modelos que de alguna forma permitían a las máquinas, aprovechando un grupo de tecnologías ya desarrolladas Mm. de forma paralela, por ejemplo la visión por computador, eh, y empezar a tomar esas características y esos potenciales para darle la capacidad a la máquina de que pudiera tomar esa información, procesarla y a partir de ella clasificar esa información en emociones básicas. Ahora, en la práctica, ¿cómo fue desarrollar este software? ¿Cómo logras tú meter emociones de las personas en una computadora? A ver, hay que dejar bien claro eso, o sea, las emociones no es que se hayan incorporado dentro del computador. Eso es otro paso. Ya. Es decir, que el computador sea capaz de comprender los estados emocionales y responder adecuadamente ante estos. En el fondo, a lo que apuntó este primer paso es a que el computador sea capaz de reconocer la emoción y difundirla a través, por ejemplo, de la red, porque nosotros lo proyectamos a nivel de un sistema de mensajería instantánea como Messenger, Ya. proyectarla al resto de los participantes para que estos tuvieran conciencia emocional de lo que le estaba pasando al otro. Ah, Es ya. decir, el computador no le da una interpretación con respecto al contexto, a la emoción que reconoció. Ya. Ya. Ahora, y esto se usa mucho, tiene que ver con el trabajo colaborativo. eh, ¿De qué manera la emoción está relacionada con el trabajo colaborativo? Mm, Bueno, nosotros tenemos un trabajo reciente del año 99, tengo entendido, del señor Lozama, y que es otro chileno que está trabajando el tema de las emociones, que habla que para que un equipo funcione bien, la valencia de las emociones, o sea, las emociones positivas, dividido por las emociones negativas, deben tener un número cercano a 3, 2.9. Ya. Eso quiere decir que debemos tener una sobreabundancia de emociones positivas sobre las negativas para que los equipos funcionen con efectividad. ¿Ah? Ya. Eh, y, y eso se demuestra también por el hecho de que las emociones negativas de la gente tienden a ser muy contagiosas y como que tiñen el espacio de las relaciones humanas, Claro. con mucha más fuerza que las emociones positivas. Ya. Entonces, estos estudios se están llevando a cabo y nosotros tuvimos una sorpresa muy interesante porque como medíamos las emociones de los estudiantes que estaban jugando un juego colaborativo, nos dimos cuenta que el equipo que había ganado el torneo de este juego
precisamente cumplía con la exigencia de que las emociones positivas divididas por las negativas nos daban un ratio de 2.8888, o sea, 2.9, que era justo lo que Claro. un paper para un contexto anglosajón muy distinto al nuestro estaba diciendo que un equipo efectivo debía tener ese tipo de ratio. Hay cosas muy duras como esas, que son, digamos, muy matemáticas, si tú lo quieres, pero en definitiva se van demostrando ciertas hipótesis que los científicos han planteado. O sea, de alguna manera, este experimento que nosotros hicimos también es una especie de laboratorio para empezar a ver qué influencia tienen las emociones y en el trabajo en equipo. De alguna manera, esto podría significar que, no sé, cuando un equipo vaya en desventaja, de alguna manera, esto podría servir para reconocer los estados de ánimo de los compañeros y de alguna manera mejorar su rendimiento. Desde luego, eso es extremadamente interesante. Imagínate, hay un juego virtual donde el coaching, digamos, el coacher, el tipo que está entrenando al grupo, está viendo que están todos entrando en la depresión o en la angustia. Uno puede tomar parte tratando de mejorar esa situación, revirtiendo las emociones, pero si no tenemos esta forma de reconocerlas, sobre todo en el mundo virtual, va a ser muy difícil. Entonces, Claro, esa es la claro. idea.